Participación ciudadana ambiental y la consulta previa. Un cordial saludo con todos. Yo soy Pamela Rivera Daza. Yo soy bachiller egresada de la Universidad Católica Santa María. Tengo experiencia en entidades públicas y privadas relacionadas con procesos administrativos, empresariales y regulatorios. He sido becaria en Minera Chinalco, Perú. He estado también becada en Expomina en el año 2022, en Perumín también en el 2022 en el programa de Mujeres Roca por OMA. He sido también seleccionada como Young Leader por la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Soy asistente de cátedra. He sido invitada a múltiples eventos como ponente en temas de derecho minero, derecho ambiental. Fuera de eso tengo bastantes publicaciones en revistas de derecho, tocando temas de derecho minero, derecho ambiental, derecho laboral, también vinculados al sector minero. Cuento con la asociación en WIN Perú, la SM Student Chapter de la OPC, la Sociedad de Minería, Metalurgia, Medio Ambiente y Exploración, y REDMIN, que es la Red Latinoamericana de Derecho Minero. También cuento con voluntariado en los programas de promotores de integración minera y comunidad de mujeres mineras del Ministerio de Energía y Minas. Debemos empezar con el tema de diferencias. Este es sumamente importante que nosotros conozcamos que una participación ciudadana es totalmente distinto al tema de consulta previa. Vamos a ver que más adelante se han dado casos incluso en el que se han confundido ambos conceptos y se han llegado a resolver mal algunos casos que vamos a presentarles. El tema de participación ciudadana, ¿qué nos dice acá, no? Dentro del cuadro nos dice que es derecho ciudadano que tiene toda persona con interés en procesos de planificación y en el desarrollo de proyectos que puedan generar impactos ambientales. Se ejerce por medio de los canales institucionales establecidos por el Estado y la empresa involucrada y se da durante la elaboración y aprobación del EIA, que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, acá vemos dos características, ¿no? Que nos habla que puede ser cualquier ciudadano, ¿no? Y que esto se va a llevar a cabo o sea, en el momento de la planificación y también en el desarrollo del proyecto, ¿no? Acá se involucra tanto el Estado y la empresa, ¿no? Y se da, ¿no? Durante la elaboración y aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces, estamos viendo acá unas características que son propias de la participación ciudadana. Después tenemos las fuentes internacionales, ¿no? Que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23, la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el principio 10 sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ahora, dentro del tema de fuentes internacionales, tenemos a la Constitución de 1993, que se encuentra aún vigente en su artículo 2, inciso 17. Después tenemos la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tenemos la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la 27446, su reglamento, la Ley General del Ambiente, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública. Y esto es más o menos cómo se encuentra, ¿no? Regulado el tema de la participación ciudadana. Bien, y ahora vamos a tocar el tema de la consulta previa, ¿no? Y acá vamos a ver la diferencia radical con el tema de lo que es participación ciudadana. ¿Qué nos dice el concepto? Nos dice que es el proceso de diálogo entre el Estado, miren, y los pueblos. Y ahí nos pone tajantemente, ¿no? Nos dice sin intervención de las empresas, mediante el cual el Estado consulta a los pueblos respecto de su opinión sobre dispositivos legales o administrativos que pueden afectar derechos colectivos indígenas. Aunque el proceso de consulta debe buscar el consentimiento, este último no es necesario, salvo en casos excepcionales como el desplazamiento de poblaciones. Ahí tenemos un poco de lo que es la regulación internacional y el tema de la regulación nacional, que bueno, que es el tema de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas originarios, ley 29785. Entonces, lo que acá nosotros ya nos debemos de estar dando cuenta es que ya solo entra el Estado hacia las comunidades, ¿no? En ese proceso de diálogo. Y no es para cualquier comunidad, ojo. O sea, acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? De que sí o sí deben estar reconocidos
como comunidades campesinas y o pueblos indígenas. Y eso tiene que ya manejarse, ¿no? Ya debe estar registrado. No es cualquier, digamos, comunidad que en ese momento quiera llamarse comunidad campesina o pueblo indígena, ¿no? O sea, ya deben de cumplir unos ciertos requisitos que vamos a ver más adelante para que se dé este tema de la consulta previa. Entonces, a manera de resumen, para que pueda quedar muy claro este tema, las principales diferencias se encuentran en el alcance y el momento de aplicación, ¿no? Como hemos podido ver. Por un lado, la participación ciudadana se aplica a todas las personas sin importar su origen, mientras que la consulta previa se limita a los pueblos indígenas u originados reconocidos por el Ministerio de Cultura, que más adelante vamos a ver. Además, la participación ciudadana no tiene una etapa específica de aplicación, ¿no? O sea, puede darse dentro del estudio de impacto ambiental o también en el desarrollo del proyecto, como hemos podido darnos cuenta, ya que puede llevarse a cabo a lo largo de todo el proceso de evaluación, ¿no? Por otro lado, la consulta previa debe realizarse en una etapa temprana o previa, ojo, a la emisión de un acto administrativo que autorice el inicio de una actividad o la aprobación de medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas u originarios. Otra diferencia importante es que dependiendo del tipo de mecanismo de participación ciudadana, puede ser llevado a cabo tanto por el Estado como por el titular de un proyecto de inversión. En cambio, como nos hemos dado cuenta, en la consulta previa debe ser necesario que lo ejecute el Estado y no puede ser llevado a cabo por el titular del proyecto. En resumen, entonces, aunque la participación ciudadana y la consulta previa son mecanismos que podrían sonar de una manera similar, son completamente, ¿no? Diferentes en cuanto al alcance, el momento de aplicación y sobre quién, ¿no? se encarga de llevarlos. Entonces, eso debe de quedarnos claro para continuar con el desarrollo de este tema. Bien, y acá ya vamos a ver netamente el tema de la consulta previa y vamos a ver estos requisitos, ¿no? Que se dan, ¿no? dentro de este proceso. Vamos a ver quién se encarga de llevarlo a cabo, algunos aspectos que debemos de considerar. Entonces, vamos a empezar. Todo este proceso de la consulta previa está gracias a la ratificación del convenio 169. Esto se plasma en la resolución legislativa 26253 que se aplica desde el 95. El alcance que se da no es a la ley 29785, que es la ley de consulta previa, ahí no se plasma todo esto. Ahora, la gobernanza de la consulta, o sea, quién se encarga, ¿no? de este proceso? Es el Viceministerio de Interculturalidad, que está a cargo del Ministerio de Cultura. Los sujetos de la consulta, acá, solo pueblos indígenas. Nos dice que estos pueblos indígenas son comunidades nativas y campesinas. Cada organización indígena elige de manera directa a sus representantes. Bueno, un poquito viendo este tema, debo decirles que cuando nosotros llamamos a digamos, a un grupo como comunidad nativa, esto está regulado en el decreto ley 22.175 en su artículo 8, ¿no? Que nos dice las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidos por conjuntos de familias vinculados por los siguientes elementos. Ojo con esto: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Entonces, para ser clasificadas como tal, deben de cumplir todos estos requisitos para que puedan ser reconocidas como una comunidad nativa. De la misma manera, vamos a hablar sobre las comunidades campesinas, que están reguladas por la Ley 24.65.6 en su artículo 2, que nos dice: las comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal, personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales.
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, y acá tiene que haber el gobierno democrático y el desarrollo de las actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país, ¿no? Entonces acá ya nos pide que haya, digamos, un poquito más de historia en esta comunidad. De todas maneras, también he visto algunos casitos que les piden también el tema de lengua, ¿no? Que lo sigan manteniendo durante mucho tiempo, que todavía, digamos, sigan llevando a cabo ese proceso, ¿no? Que, por ejemplo, de tema de la ayuda mutua, que todavía, digamos, se mantengan aislados un poco del tema de la sociedad, ¿no? Entonces, ya acá nosotros podemos ver los requisitos, ¿no? Que los piden, que les piden, ¿no? A ellos para que sean reconocidos como comunidades campesinas. Ok, vamos a continuar. Naturaleza y duración. Nos dice que este procedimiento administrativo es de 7 fases. La duración máxima es de 120 días, ¿no? Para el proceso de consulta previa. El objeto de consulta, ¿cuáles son los objetos de consulta? Es sobre una decisión administrativa que autorice el inicio de la actividad o proyecto, ¿no? En el caso de minería, o decreto supremo que autoriza la firma del contrato de concesión para el caso de hidrocarburos. Y el segundo tema que puede ser tocado son medidas legislativas, normas con rango de ley. A esto nos referimos: leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos, ordenanzas regionales o municipales. Entonces, solo estos dos temas pueden ser tocados en la consulta previa. Número de procesos, nos dice, hasta, por ejemplo, acá hemos tomado este cuadro que ha sido de un análisis que también hicieron sobre diferencias, ¿no? Entre lo que es consulta previa y participación ciudadana, y ese estaba hasta el 2018, ¿no? Y nos dice que hasta septiembre de 2018 hubo 41 procesos en el tema de en los procesos de hidrocarburos hubo 13, en el caso de minería 14, en el caso de conservación 8, en infraestructura 2 y políticas y normas 4. Bien, ahora, como ya hemos entendido, digamos, de manera general y hemos visto un poquito ya más a fondo el tema de la consulta previa, voy a englobar de manera general tanto la consulta previa como la participación ciudadana, y vamos a ver cuáles son los desafíos, ¿no? Pues bien, yo considero que a pesar de contar con un marco normativo que regula la participación ciudadana y la consulta previa, todavía existen desafíos que requieren atención. En relación a la participación ciudadana, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero podemos observar que los conflictos sociales, no disminuyen, ¿no? En nuestro país, o sea, constantemente en las noticias está saliendo esto, lo cual está relacionado con la efectividad de los mecanismos de participación implementados. Estos mecanismos resultan para mí insuficientes, ¿no? Para abordar la gran cantidad de conflictos socioambientales que surgen en el país. Y en cuanto a la consulta previa, el reto más significativo que yo creo es lograr que este proceso se convierta en un auténtico espacio donde se puede identificar y gestionar las preocupaciones de las comunidades, sin que esto implique la supresión de proyectos. Además, es fundamental trabajar en mejorar el conocimiento de las comunidades sobre sus derechos y obligaciones ambientales, de manera que puedan participar de manera efectiva en estos espacios. Bien, ahora vamos a pasar a los casos para revisión. Estos casos me parecen sumamente importantes de que los toquemos, para poder darnos cuenta, ¿no? De algunas falencias que se dan por lo menos en el tema de consulta previa y participación ciudadana. En el caso Aurora, por ejemplo, se refirió al primer proceso de consulta previa realizado en una comunidad campesina en Perú. Estuvo relacionado con un proyecto minero. A pesar de ser un hito en el reconocimiento de consulta previa de comunidades indígenas, se observó acá una deficiencia en el desarrollo y se generó una confusión entre lo que era consulta y participación ciudadana. Por eso les decía al comienzo que es sumamente importante tener en consideración cuál es el concepto y los puntos, ¿no? Que los hacen totalmente diferentes. Acá también hubo cuestionamientos en el accionar del Estado, como la variación del ente promotor del proceso y la ausencia de enfoque intercultural y de buena fe estatal.
La comunidad campesina de Parobamba, donde se llevó a cabo la consulta, se compone mayoritariamente de hablantes quechuas y su extensión territorial fue parcialmente requerida para el desarrollo del proyecto minero. Si les interesa mucho especializarse en lo que es, digamos, apoyo para las comunidades, el tema también medioambiental, yo les recomiendo que revisen estos casos, ¿no? Siempre hay que tenerlos en consideración y miren, por ejemplo, lo que pasó en este caso Aurora. Después, en el caso Lote 192, que es un área de influencia donde se extrae petróleo bajo estándares ambientales precarios desde hace 40 años, en el 2015 se realizó una consulta previa sobre el decreto supremo que aprobaba el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en este lote. Y durante este proceso se incluyeron demandas sociales más allá del proyecto específico y se trascendió la discusión únicamente sobre la viabilidad. Para las organizaciones indígenas, la consulta se convierte ya en un mecanismo de inclusión de demandas estructurales que limitan y fragmentan el poder de decisión de los pueblos indígenas. Además, el momento de la consulta y su diseño también generaron tensiones sociales y judicialización de las demandas. Entonces, en resumen, en el caso 192 se muestra, ¿no?, cómo los procesos de consulta previa pueden ser utilizados por las organizaciones indígenas como parte de su agenda de reivindicación de derechos y para incluir demandas estructurales más allá del proyecto en concreto, ¿no? Porque hemos visto que los temas de la consulta previa netamente ya no se enfocaban en esto, ¿no? Y acá ya pues se dio un excedente, ¿no? Entonces, uno es el caso Aurora por parte del Estado, otro es el caso Lote 192 por parte de las comunidades indígenas. Entonces, acá siempre me parece, como les vuelvo a decir, ¿no?, que es bueno tenerlos en consideración si es que va a ser nuestra especialización, ¿no? De todas maneras, también para tenerlos siempre en consideración sobre el accionar. Y bien, dentro de este tema también debo de tocar un poquito el tema en Latinoamérica, ¿no? Y algunas consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta implementación, ¿no?, en Latinoamérica del tema de la consulta previa como un estándar menos exigente que el consentimiento libre, previo e informado, ha limitado el poder de decisión de los pueblos indígenas y ha generado confusión en la gestión pública, o sea, no solo en nuestro país, sino en otros países también. La falta de un enfoque intercultural para llevar a cabo el proceso de consulta previa ha provocado problemas de comprensión y asistencia técnica para las comunidades consultadas. La firma de actas, acuerdos y compromisos sin fuerza vinculante ha restado legitimidad a la constitución de mesas de diálogo y ha incrementado la desconfianza también en las promesas del Estado. Y ahí, como en muchos otros casos, la burocratización y la fragmentación del proceso de la consulta previa, así como la crisis de representatividad y legitimidad de las autoridades y organizaciones participantes. Entonces, esto me parece que ya, o sea, no solo a nivel de nuestro país, sino, digamos, de manera general, no debe de mejorarse, ¿no? Se tiene que tener en consideración para poder mejorar. De acuerdo. Y ahora, por último, tengo unas recomendaciones que me gustaría, ¿no?, que se tengan en cuenta para este tema. Me parece que es necesario formular propuestas de política pública más comprensivas que aborden de manera más adecuada el tema de la consulta previa y la participación ciudadana en proyectos extractivos, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Entonces, si lo desarrolláramos, digamos, de manera detallada, se darían cuenta que hay bastantes falencias, ¿no?, en nuestra ley. Pero eso es, digamos, esta explicación es de manera genérica, pero me parece que es sumamente necesario que lo tomemos en consideración. El segundo punto es que los gobiernos deben de reconocer el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y no implementar un estándar menos exigente de consulta previa. Ojo. El tercero es que se debe trabajar en la clarificación de los espacios institucionales de consulta previa para evitar la confusión, como hemos visto, con los mecanismos de participación ciudadana y garantizar una participación más efectiva de los pueblos indígenas. Y por último, me parece que es necesario abordar el problema relacionado con el momento oportuno de la consulta previa y considerar el desarrollo de los proyectos como un ciclo completo en lugar de etapas fragmentadas para garantizar una consulta adecuada.
y evitar tensiones sociales y como el caso, ¿no? Que se judicializó el tema de las demandas, ¿no? Justo en el tema de la consulta previa, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones que yo les puedo dar, ¿no? Sobre, digamos, de manera general para este tema. Bien, y con esto yo ya culmino. Les agradezco mucho y ya será en una próxima oportunidad. Muchas gracias.